diplomático, expreso político por 19 años. Fue nuestro vocero ahí, habló por la razón de nuestra causa y tuvo un gran éxito, reuniones a más alto nivel, y nosotros, como tú has mostrado aquí, estuvimos en gestiones muy importantes en España, en el Senado de España, Congreso de España, el periódico ABC, que para mí es el principal periódico conservador de España, publicó hoy una columna nuestra sobre estos fondos. También, como ya tú mostraste ahí, estuvimos en el Parlamento Europeo una vez más, hablamos con el principal grupo parlamentario del Parlamento Europeo, que es el Popular, y pudimos presentar lo que te agradezco haber compartido con tu amplio público, porque este programa tuyo tiene tremenda audiencia de lo que estamos haciendo por la libertad de nuestra nación, para que Cuba vuelva a ser Cuba, para que Cuba vuelva a ser república y seguir y regresar al ideario de Antonio Maceo Grajales y de José Martí, que nos señalaron el camino a la libertad y el camino a ser cubanos dignos. Entonces estamos en la primera línea de batalla contra el régimen, porque nuestros presos en Cuba, nuestros presos políticos, los perseguidos, los que están en esa isla nuestra, luchando por la vida de nuestra nación, por la patria y por la vida, no podemos dejarlo solo, hay que apoyarlo, y estamos intentando apoyarlo de la forma más efectiva posible. Y una de las cosas más efectivas que vemos es intentar quitarle a ese régimen esos fondos inmorales que le está dando la Unión Europea. Entonces, ¿qué pueden hacer por nosotros? Sintonizar las actividades, estar al tanto de las convocatorias, ofrecerse como voluntario para participar en los eventos de la Asamblea, y por supuesto la contribución económica, comprar los bonos, todo eso está debidamente auditado, registrado, fundamentado, para poder ser lo más efectivo con cada kilo que entra a la lucha para el bien de la lucha. Sí, y ahora que hablas de la columna, aquí tengo la columna Europa y Cuba. Esto es publicado, esto es por ti. Esta es la columna de la que habla de la Unión Europea debe, por razones morales, enfrentar la realidad del acuerdo de diálogo político. Están ustedes de frente, literalmente, a quitarle el subsidio económico que recibe la dictadura de los Castro para reprimir, para encarcelar, para humillar al pueblo cubano. Están de frente dándole en el bolsillo, que es donde más les duele. Te digo, están haciendo, desde, tú sabes, desde mi humilde opinión, están haciendo un trabajo que no está haciendo nadie. Nadie lo está haciendo. Si queremos comprar esos bonos para poderlos ayudar, ¿dónde lo compramos? ¿Dónde hay que ir? Lo mejor es o escribir a info@directorio.org, que es el email que estamos utilizando, info@directorio.org, o llamar a las oficinas de la Asamblea, que es el 305-220-2713. Voy a repetir el teléfono, 305-220-2713, o escribirnos a info@directorio.org. El website de la Asamblea se llama www.republicadecuba.org. ¿Quieres que lo repita? República de Cuba. Repíteme el teléfono, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Me puede repetir el teléfono? Espérate, te repito el teléfono, 305-220-2713. Eso lo tengo. Mismo. Me quedé en info@directorio.org. Y el otro es www.republicadecuba.org. Carlos, ya te lo pongo en producción. Ahí está. Listo. Ahí lo tienes. Oye, muchas gracias. No, a ti. En esta avanzada que está haciendo la Asamblea, y que se ven los resultados, porque ustedes se ven los resultados. Es una cosa que va a la par, va ahí cada acción que hacen, cada proyecto, cada estrategia, cada cosa que tienen, tiene un resultado inmediato. Es inmediato. Cuando ustedes van y se presentan en el Parlamento Europeo, la dictadura interfiere, los trata de atacar, algo allí, tú sabes, físicamente, verbalmente, en esos parlamentos. Bueno, hay una cosa, que es que el régimen comunista de Cuba ya no puede entrar al Parlamento Europeo. En marzo de este año, el Parlamento Europeo le cerró la entrada a cualquier diplomático o representante de la dictadura castrista. Así que es un territorio liberado. Yo no puedo decir que hemos tenido agresiones de ellos en Bruselas, no las he sentido. En España en el pasado sí hemos tenido, no tuvimos en esta ocasión, pero
en diciembre esta gente nos encausaron, nos acusaron de ser terroristas porque nuestras publicaciones y artículos ellos consideran son subversivos. Eso es lo que dicen. Y hay un largo historial de amenazas, de persecución, de ataques físicos de ellos en contra nuestra. El guerrero cubano se destaca por su cobardía contra mi persona. Eso está ahí. No puedo decirte que en esta ocasión yo sentí ese tipo de acoso por parte de ellos. En otras ocasiones sí lo hemos sentido. Doctor, buenas tardes. Dale, Carlos. Dale. No, una cosa que tenemos que dejar claro todos, los que estamos en Europa, los que están en el exilio, las personas que llevan tiempo antes que yo, perdón, la gente de la Resistencia de Madrid, de España, que hacen también tremendo trabajo, y muchos grupos de Europa, que el mensaje debe ser claro, creo, es la ruptura del tratado. Nosotros no queremos, o sea, el objetivo es que la dictadura no reciba esos fondos de ninguna de las maneras. No queremos que se porten un poquito mejor y les den los fondos en base a que se porten mejor. Queremos que no haya fondos para el régimen. Entiendo que es eso, que estamos todos claros en ese trabajo. ¿Tú estás claro en eso? Clarísimo. Ok, me alegro mucho de eso. Me alegro que has escuchado lo que estamos diciendo y que entiendes lo que estamos presentando. Lo digo porque en algún momento los diferentes grupos creo que pueden mandar un mensaje equivocado si no estamos todos claros en eso. Yo sé que ustedes están haciendo ese trabajo y quiero reforzarlo. Es decir, el mensaje es que se rompa el tratado de cooperación. O sea, lo que han hecho los activistas aquí en Estocolmo, en las calles de Estocolmo, cuando ustedes han estado aquí promoviendo, siempre ha habido un único mensaje, es la ruptura del tratado de cooperación. No queremos que la dictadura se porte mejor y le den algo. No queremos que la dictadura haga nada, que supuestamente se cumpla el tratado. No queremos que se cumpla el tratado. El tratado es, como usted dice, como dice la Resistencia, y como han dejado el mensaje claro, inmoral. El tratado solo es beneficioso para el régimen. El tratado no aporta ningún tipo de beneficio a la ciudadanía cubana ni a la patria cubana. Entonces, solo quería recalcar eso. Estemos todos claros, el mensaje es la ruptura del tratado. No hay un intermedio, no hay un plan intermedio. Aquí está precisamente eso que hablas ahora mismo. Exigen en Europa la cancelación del subsidio de la Unión Europea al régimen de Cuba. Es exactamente eso, la cancelación. No es mejoren, no cumplan, no es arreglen, no sean dicto blanda y luego sean, tú sabes, dictadura. Es precisamente eso, cerrar el subsidio completo, el dinero no tratado, no más nada. La Asamblea está haciendo tremendo trabajo, tremendo. ¿Qué necesita? ¿Qué puede hacer el cubano dentro de Cuba por la Asamblea, Orlando? ¿Qué puede hacer? Bueno, yo creo que el cubano dentro de Cuba y la Asamblea estamos en función de qué podemos hacer por Cuba y por la libertad de Cuba. Y yo creo que dentro de Cuba sigo pensando que la tesis del paro nacional, la tesis de la lucha en todos los frentes que se puedan dentro de Cuba, que está al alcance de cada cubano, es la orden del día. Yo creo que a nivel municipal, a nivel de cuadra, a nivel de familia, hay que buscar qué hacerle, qué daño hacerle al régimen todos los días. Esa es la forma de irnos preparando para el momento en que todos los cubanos salgamos a la calle a decirle que no a la dictadura. Recientemente a mí me emocionó mucho cuando vi a decenas de activistas dentro de Cuba que lo que se le ocurrió fue hacer una cadena humana virtual en apoyo a María Corina y a la libertad de Venezuela. Eso quedó muy bien y fue una cosa que hicieron desde sus hogares, desde los patios de la casa, de donde pudieron. Yo los felicito. Yo no estoy aquí para juzgar el modo de lucha que escoja cada cual dentro de Cuba, porque están dentro del monstruo. Mientras tengan como objetivo claro la liberación de la patria, sacar al comunismo del poder, porque el comunismo es la anticuba, la negación de nuestra vida nacional. Yo lo voy a comprender y lo vamos a comprender en la Asamblea y lo vamos a apoyar. La Asamblea es muy plural, hay muchas organizaciones diferentes, muchos factores diferentes y coincidimos en los objetivos estratégicos y en la estrategia de lucha. Entonces, estamos haciendo esto para cortarle los fondos a la dictadura que usa para la represión, porque el informante en Cuba hoy depende del dinero, no de la ideología. Entonces, mientras menos dinero, menos informantes, más activo puede ser la población y los logros que hemos tenido en los últimos años, que yo creo que ha sido por esa combinación. Es una cosa dramática, es una cosa que es trágica ver cómo los fondos de la Unión Europea los utilizan para apoyar la represión en Cuba. Y no está hablando de bobería. Hay casos específicos, por ejemplo, un destacado represor de allá de la zona central de Cuba que expulsó a una estudiante de la universidad, que después la desterró del país, que la ha perseguido enormemente. A ese hombre le dan un fondo de la Unión Europea para una cooperativa y para una fábrica de zapatos. Para eso utiliza el régimen los fondos de la Unión Europea,
para darle recursos a los informantes, a los colaboradores, porque ya la ideología no es suficiente para ello, porque eso se cayó hace mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de eso, sabemos lo que estamos hablando. El pilar represivo es ese. Y además, ¿por qué la Unión Europea? Y la Unión Europea apoya al régimen por dos vías. El acuerdo de cooperación, que está bajo la incumbencia de la Unión Europea en sí, y el Club de París. El Club de París es un aparato de fondos públicos que muy poca gente conoce, pero existe, que utiliza los fondos públicos supuestamente para ayudar a los países en vía de desarrollo a eliminar su deuda pública. En el caso de Cuba lo están usando para amamantar a ese régimen. Le han perdonado no menos de 8.000 millones en deuda en los últimos 4 años. Eso es un financiamiento directo. Y no hay ningún tipo de transparencia, de claridad en qué están usando los fondos y cómo se los dan. Las negociaciones son secretas. Todos los demás préstamos del Club de París tienen una apertura tremenda, menos el de Cuba. Entonces es otra forma en que una burocracia corrupta a nivel europeo mantiene ese régimen en pie. En nuestra lucha ahora nos estamos enfocando mucho en el acuerdo de cooperación, pero no olvidamos el Club de París y los préstamos al régimen y lo que eso representa. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo en la pedagogía en las distancias cortas también. En ese sentido, tengo que felicitarles. Yo les vi a ustedes aquí y les felicito una vez más por la preparación a la hora de exponer de cómo le abrimos los ojos a los europeos. Nosotros en las distancias cortas también con Bjorn Soder, pues, fue el anfitrión de ustedes, estuvimos explicándole eso. A esta gente hay que explicarle que cuando la dictadura se financia con fondos de la Unión Europea para yo qué sé, no sé qué cosa de la mujer y te ponen a la FMC de pantalla, en realidad eso va directamente a la represión. Cuando se habla de financiar a los granjeros de la ANAP, se está hablando y muchas veces no lo entienden, muchas veces nos hemos encontrado con la pregunta, a mí se me ha acercado. Nuestro lema en las manifestaciones en Estocolmo durante 2 años seguidos ha sido Stopa bistón til kubanska dictadura, paren el bistón a la dictadura cubana. Pero la gente se te acerca y te pregunta, pero el dinero no va para los granjeros, pero el dinero no va, ¿sabes? Porque realmente hay un sector europeo que es sociable, no quiero decir socialista, sino que es, pues eso, que pretende ayudar, que creen, la pedagogía es importante y la limpieza en el mensaje es importante. En ese sentido, creo, de verdad les felicito de corazón, pero ¿qué más podemos hacer? Es decir, que... Mira, hay una cosa, a mí me impactó la presentación de ustedes cuando estuvimos en el Parlamento sueco, y quería destacar varias cosas. Número uno, hay muchas organizaciones trabajando en esto, la Asamblea reúne a muchas de esas organizaciones, y me alegró mucho lo que dijo Yamila, porque se ve que ella está haciendo el trabajo nuestro. Nosotros no prometemos nada, nosotros lo que aseguramos es el trabajo nuestro y que tiene objetivos medibles y que se le pueda seguir, porque si no perdemos la energía y perdemos el foco. Yo creo que has dicho una cosa que para mí es muy importante. La premisa del acuerdo está equivocada. La premisa del acuerdo es que las organizaciones controladas por el régimen son sociedad civil. Eso es inaceptable. Eso es una mentira que la izquierda europea ha diseminado por toda izquierda y que también muchos conservadores vegetarianos se han metido en esa, digo vegetarianos simbólicamente sin ningún tipo de ofensa a los que son vegetarianos. Cuando quiero decir vegetarianos que no quieren enfrentar la realidad. La Federación de Mujeres Cubanas no es una organización de sociedad civil. La creó el régimen, la mantiene el régimen y siempre ha tenido una función represiva. Y el que ha vivido en Cuba 4 segundos sabe eso. La ANAP, ¿qué fue lo que hizo la ANAP? La ANAP reemplazó a lo que era una de las principales organizaciones de la sociedad civil cubana y un pilar del desarrollo de la República, que fue la Asociación de Colonos. ¿Tú sabes lo que eso significó? Vamos a hablar en claro, porque los cubanos tenemos que comprender lo que nos han hecho. La Asociación de Colonos, la base de la Asociación de Colonos estaba en los miles de mambises que se convirtieron en agricultores al finalizar la guerra, que con los bonos que le dio Estados Unidos, le prestó Estados Unidos a la República, y con otras partidas que el Congreso aprobó, a muchos mambises se le dieron pedazos de tierra para ser agricultores, y la mayor parte de esas fincas prosperaron. Entonces, a la Asociación de Colonos, que era un pilar fundamental de la economía cubana, la razón por la cual en Cuba había una clase media tan amplia era que los colonos estaban reconocidos por ley, y casi todos los colonos eran ex mambises. Eso lo reemplazaron por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que era una forma de quitarle el liderazgo a los colonos. No, espera, estás hablando en mudo. Quítate en mudo, Boroná. Doctor, no se le escucha. Se ha muteado su micrófono. No se oye. Hello. No se escucha, estás en mudo. Se ha muteado su micrófono. Metí una descarga ahí, nadie me escuchó. No, nadie. Se muteó el micrófono.
pero te apoyamos, pero estamos de acuerdo contigo. No sé lo que dieron. Lo que estaba diciendo es que la asociación. Nos quedamos en el cambio de la ANAP por la Asociación de Colonos. Los colonos eran mambises, hijos de mambises, que fueron un pilar del crecimiento de la República. Muchas de esas parcelas de tierra fueron compradas por los bonos, por el bono que se le dio a los veteranos de la guerra y por otras medidas que tomó el Congreso de la República. Y la ANAP vino a descabezar esa organización que creo que tenía 80,000 miembros en el año 59. Entonces la ANAP es otro ejemplo, otra institución que ha utilizado el régimen para usurpar los derechos de los cubanos. Yo creo que la premisa esta tenemos que romperla. La premisa de que la Federación de Mujeres Cubanas es equivalente a la Organización de Sociedad Civil. Eso es una mentira. Eso no se puede adoptar. Y estas premisas falsas, esta doctrina de la mentira, es lo que le ha permitido al régimen avanzar en Occidente. Seguro. Doctor, en cuanto al mensaje estamos claros. ¿Qué nos falta? ¿Qué siente usted desde el punto de vista de sus giras, la organización y su feedback? ¿Qué siente que nos falta concretamente en la oposición europea respecto a este tema? Opinión, nada más. ¿Qué se puede mejorar? Es una gran pregunta. Afortunadamente hay cubanos muy activos en diferentes países europeos. Los conocí a ustedes, he conocido a los que están luchando allá en Italia, tremendo grupo de cubanos, a Lázaro Mireles y los diferentes grupos de cubanos que están en España. Yo creo que tenemos que enfocarnos, mi sugerencia es enfocarnos en la suspensión, la cancelación del acuerdo este. Cada cual, porque los parlamentos nacionales juegan también un rol fundamental. Lo bueno es que este es un tratado provisional, no es permanente. Entonces tenemos mucho más espacio de maniobra para lograr su suspensión. Yo diría enfocarnos todos sin división ninguna en que eliminen este acuerdo. Eso se hace con manifestaciones, con reuniones con el Poder Legislativo. Hemos avanzado mucho en el último año y medio. Ya tenemos al gobierno de Suecia pidiendo la revisión del acuerdo. Ustedes han sido fundamentales en esa decisión del gobierno sueco. El Parlamento Europeo ha votado en contra 2 veces el año pasado. El Consejo de Europa emitió una declaración. Yo estuve ahí cuando tomó la votación del Consejo de Europa. La Asamblea Parlamentaria de la OTAN también tomó la misma resolución. Hemos avanzado un poco. Se ve el avance, pero tenemos que seguir. Porque hay una burocracia corrupta y un liderazgo político corrupto que defiende ese status quo. Borrell fue un apologista del régimen. Borrell defendió la dictadura castrista. Borrell defendió ese acuerdo que es inmoral. Y entonces Borrell no es Borrell solo, Borrell representa ese establishment, ese status quo europeo que desde posiciones o de interés económico o de interés ideológico mantienen en el poder la dictadura. Yo le diría a los hermanos en Europa, a los hermanos de la resistencia en Europa, donde quiera que se encuentren, luchar contra este acuerdo. ¿Cómo se hace? Con manifestaciones, publicando artículos, reuniéndose con legisladores, reuniéndose con sociedad civil, hacer conciencia. Europa tiene conciencia, lo hay que despertarla. Y sobre todo, señalar lo obvio. ¿Cómo Europa va a estar financiando a un régimen que envía tropas a Bielorrusia y que envía mercenarios a Ucrania? No tiene sentido. Yami, déjame 2 preguntas, permíteme 2 preguntas, por favor. Tengo 2 preguntas respecto a este tema. Una, y esta, ¿ha sentido usted o la resistencia, ha sentido en algún momento por parte de las organizaciones de la oposición cubana algún tipo de, o cuando alguien desde Cuba puede interpretar, no estamos de acuerdo, pero puede interpretar que al pedir ese tipo de gestiones, la paralización del tratado, se le hace daño al pueblo o esto? ¿Qué podemos decirle al respecto? Yo tengo claro lo que te voy a decir, pero ¿cuál es el mensaje? Es una excelente pregunta. Nosotros nos comunicamos diariamente con Cuba, al más amplio espectro ideológico en Cuba. Hasta ahora nadie nos ha dicho que no hagamos eso. Hasta ahora lo único que he recibido de todo el amplio espectro es sigan por ese camino, cómo los apoyamos, qué podemos hacer desde dentro de Cuba. Porque yo creo que la razón nos indica. ¿Cuál cubano en Cuba ve un resultado de estos fondos europeos? ¿Quién en Cuba ve un resultado positivo para el pueblo en esto? Te voy a decir la verdad, si yo viera que hay comida llegándole al pueblo, alimentos, porque los europeos lo pagaron, yo lo pensaría 2 veces, porque ese pueblo está muerto de hambre por un régimen que destruyó nuestra agricultura. Yo no he encontrado ninguna evidencia de que esto ayude a las grandes mayorías cubanas, que esto ayude al pueblo de Cuba. Cuba se está muriendo bajo esta gente. Y estos fondos solamente sirven para que la oligarquía castrista mantenga su nivel de vida y mantenga la opresión sobre los cubanos. Así que yo te diría que yo no he visto, hasta ahora no me he encontrado ninguna propuesta de no hacer esto por parte de opositores legítimos dentro de Cuba. Qué bueno. Es bueno saber eso. Y ya por último, no sé si a usted le ha pasado, a nosotros sí, y nos encontramos con un mensaje súper contraproducente de personas que
supuestamente son anticomunistas, pero que quieren defender el régimen de Putin o la invasión de Putin de Ucrania sin darse cuenta de que están apoyando al mayor aliado de nuestro enemigo. Y que al hacerlo estamos siendo totalmente contraproducentes porque nosotros, independientemente de la opinión, independiente, yo entiendo que hay un tema de gasto público en Estados Unidos derivado de, pero o sea, nosotros no podemos bajo ningún concepto apoyar a Putin o dejar de, entre comillas, defender la postura correcta de Ucrania en cuanto a, como usted lo ha dicho, el propio genocidio que los rusos están llevando a cabo a 80 kilómetros de la frontera europea y con personal cubano. Tremenda pregunta, tremenda pregunta. Hay alguna gente que se han dejado confundir por la propaganda rusa. Ahora, si somos cubanos anticastristas de la resistencia, de verdad que vamos a apoyar a un dictador que ha sido el único en el mundo que le ha levantado una estatua gigantesca a Fidel Castro en su capital. El que le levantó la estatua a Moscú es Putin. ¿Por qué se la levantó? Porque admira a Fidel Castro. Yo no entiendo cómo un país como el nuestro, que dio más de 200.000 muertos para poder ser independiente, no va a entender la lucha por la independencia de Ucrania. Porque yo veo en la lucha de los ucranianos y he estado ahí y he viajado bastante ahí. Yo veo el mismo compromiso, el mismo esfuerzo de sacrificio, el mismo dolor de cualquier país que luche por su independencia. ¿Que es perfecto el gobierno de Ucrania? ¿Cuál país tiene un gobierno perfecto? ¿Que están intentando mejorar su democracia día por día? Lo están haciendo. Seguro que sí. Prefiero una democracia imperfecta a una dictadura perfecta, porque la dictadura perfecta inevitablemente destruye al país que la sufre. Mira el caso de Cuba, es una dictadura perfecta, lleva 65 años sin irse del poder. ¿Y en qué se ha beneficiado el cubano de eso? ¿Cómo eso ha beneficiado a Cuba? Entonces, en el caso de Putin, él tiene una serie de posturas de orden moral, de orden de cómo se ve el rol de la familia, el rol de la religión, que eso atrae a muchos cubanos que son conservadores, pero eso solamente es una parte de lo que es una política mucho más amplia de apoyar las dictaduras en el mundo, en el caso específico de nuestro pueblo, de apoyar la dictadura cubana, de integrarse con la tiranía castrista, de facilitar el envío de tropas cubanas a Ucrania. Eso es inaceptable. Putin no está con nosotros por la libertad de Cuba. Putin no quiere que Cuba sea libre. Putin quiere un orden mundial donde los imperios vuelvan a predominar, donde la hegemonía de las grandes potencias aniquile el deseo de autodeterminación de los pueblos. Eso es lo que representa Putin realmente. Y los cubanos hemos dado demasiados muertos a través de la historia para tener un orden mundial en el cual prime la democracia y prime la autodeterminación de las naciones. Y eso es lo que yo creo. Yo creo en el mensaje fundador de la nación cubana. Yo creo en la República de Cuba. Yo creo que el programa original de los mambises de la República es el correcto para nuestro país. Y por tanto, en términos de sentimiento y de estrategia, lo que nos queda es la alianza con Ucrania, el apoyo a Ucrania, el cual hemos trabajado muy intensamente a través de los últimos meses. Recuerden que desde el primer momento de la invasión, este exilio cubano aquí, esta comunidad se movilizó, encabezada por Sid Viriondo, por el doctor Azugaray. Reunimos más de 40 toneladas de medicina, se envió para Ucrania, se ha levantado recursos para los soldados ucranianos que están peleando en el terreno de batalla y muchas otras cosas más, porque entendimos que esa lucha es una lucha consustancial con la nuestra. No sé si respondí tu pregunta, pero sí como lo veo. Perfectamente. Y estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Llame? No, divino. Además, yo invito a la gente a que sigan a Orlando Gutiérrez Boroná, que lo sigan en Twitter, en Facebook, búsquenlo, suscríbanse, búsquenlo para que sepa qué es lo último que está haciendo la resistencia y sobre todo cómo podemos apoyar. Ya tienes la información que está corriendo ahí abajo de la página web, el número de teléfono, cómo comunicarte con ellos, pero más que nada yo creo que es dándole visibilidad a su trabajo, a su mensaje, a lo que están haciendo, es dándole visibilidad y compartiéndolo. En Twitter lo vas a ver, siempre están en Twitter, la gente de la resistencia poniendo, hicimos esto, estamos aquí, estamos allá, constantemente se ve el trabajo que hacen, a darle visibilidad y sobre todo meterlo dentro de Cuba para que el cubano sepa que no está solo, que no es el solo pasando hambre, enfrentándose a un dictador terrorista, asesino, y que el mundo se olvidó de él. Hay gente, este trabajo que hace la resistencia, este trabajo, tú sabes, a nivel de las organizaciones estas que yo detesto, por cierto, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Yo no puedo ir a la ONU a meter un chancletazo y echar 3 palabrotas de las mías. La resistencia lo está haciendo divino porque cada uno tiene una función en esta lucha y ellos lo están haciendo como es. Ayúdalo, apóyalo, compártelo, visibilidad todo el tiempo para que el cubano sepa. Sale para la calle,
dale a buscar tu libertad, que nosotros te apoyamos, sobre todo si la resistencia lo que está haciendo es diciéndole a la Unión Europea, no le des más dinero a este dictador para que no compre más tonfa, para que no compre más balas, para que no mate más cubanos inocentes, para que no los metas presos, para que Lisandra Góngora no se nos muera en una prisión, para que José Daniel Ferrer no se nos muera en una prisión. Yo te digo, yo soy fanática al trabajo de la Asamblea de la Resistencia, porque es diario, es ahí. No es 3 días, no un día, una vez al mes, es diario. Y es un trabajo que lo puedes ver. Orlando, ¿tú crees que Cuba debería salir para la calle o debería quedarse en la casa y hacer una huelga de brazos caídos? ¿Qué tú crees que debe hacer Cuba? Yo creo que la huelga en la casa no funciona. Respeto a los que plantean eso. Hay organizaciones en la Asamblea que esa es su tesis, yo la respeto. Yo creo que si no tienes la calle, no tienes el control del país. Y yo creo que el paro nacional es una tesis que se puede aplicar cuando llegue el momento, cuando haya las condiciones, se puede aplicar en Cuba, se puede aplicar en Venezuela. Los hermanos venezolanos han convocado un paro nacional, lo hemos respaldado en eso, pero tiene que tener la presencia en las calles. Empieza en las casas, empieza en el convencimiento de cada familia, de cada individuo, pero yo creo que hay que tomar la calle. Pero la calle se puede tomar de muchas maneras diferentes. El cubano es muy creativo y hay muchas formas de tomar una calle. No quiero ahondar más en eso, pero hay más de una forma de tomar una calle. Okay. ¿Cuán lejos estamos, doctor, es decir, yo he estado pensando mucho en estos temas y hemos estado conversando, Yamil y yo, a raíz de lo de Venezuela y todas estas cosas. ¿Cuán lejos estamos? Porque a la hora de la verdad, quizás puede estar equivocado, perfectamente lo asumo, cada vez se han aclarado más los caminos. Lamentablemente tenemos una vía, es decir, la militar y tal, que es hoy por hoy invisible o inviable. Todo puede pasar mañana. Hoy que estamos hablando aquí, esta es la situación real. Pero hemos visto algo real también, como las manifestaciones del 11J y los conatos de manifestaciones después del 11J, que se han producido, en mayor o menor medida, pero se han producido. Hemos visto, quizá yo estoy equivocado, repito, pero mi percepción es que sí hay una desconexión social clara de la sociedad controlada por el régimen ideológicamente al actual. Pero al mismo tiempo tenemos el flujo migratorio, tenemos la juventud que se va, la fuerza trabajadora, tenemos toda esa serie de todos esos problemas en conjunto. Creo que al final de cuentas, yo creo que es una cuestión de pasos. Si se sale a las calles, claro, hay que salir hasta el final, eso no se consigue en un día, ojalá, eso puede llevar una serie de tiempo, eso puede llevar una serie de salidas. Entiendo que la forma que remata la jugada, hablando coloquialmente, es la huelga. Una vez que se le demuestra al régimen esa protesta, esa ruptura, ellos siguen teniendo el imperio de la fuerza y hay un punto en el que hay que demostrarle que no tienen el poder y hay que paralizar el país. ¿Cuán cerca o lejos cree usted que estamos? No sé, de una manera sincera, más allá de nuestros anhelos, siendo pragmáticos. ¿Cuán cerca o lejos estamos en este momento? Creo que has dado una excelente explicación del concepto de la huelga. Yo quisiera que después me enviaran el link de este programa, porque queremos retransmitirlo por nuestros propios medios, porque esa es una excelente explicación de lo que es el concepto de la lucha nacional dentro del paro general. Nosotros tenemos aquí pensado trabajar en esta línea, o sea que ustedes son bienvenidos a desarrollar esto cuando quieran. Yo creo que, en respuesta a tu pregunta específicamente, es cuando más cerca hemos estado. Creo que nunca antes en la historia de nuestro proceso, en nuestra inquebrantable y continua lucha por la liberación nacional, hemos estado más cerca del objetivo. Este régimen está en bancarrota moral, económica y política. El problema es que en esa bancarrota, en ese quebrado, se lleva también al pueblo, a la nación. La está destruyendo para poder mantenerse en el poder. Creo que existe una concientización dentro del país formidable. Creo que el exilio se encuentra en un momento de mucha unidad en este largo proceso, un momento de mucha coincidencia de las diferentes organizaciones. La Asamblea es una de las expresiones de esa coincidencia, pero hay otra. Creo que hay una nueva generación que está entrando a la lucha, que estoy muy orgulloso de ella, porque está recogiendo el legado de combate por la libertad. Es decir, hay una serie de factores que me indican que es cuando más cerca hemos estado. Creo que la situación internacional actual es una en la cual tenemos que movernos y estamos intentando movernos con todo lo que tenemos, porque son en estos momentos de conflicto en los que se redefine el campo internacional. Cuba lamentablemente cayó dentro de la órbita soviética en el 62,
cuando se reordenó el esquema internacional a raíz de la crisis de los misiles, y se ha mantenido ahí, pero ahora hay otro reordenamiento, ahora hay otro conflicto, y hay que luchar contra lo que tenemos para que Cuba termine el día en el campo donde le corresponde, que es el campo del mundo occidental y de la democracia. Y para eso tenemos que luchar en todos los frentes, como ha hecho la nación cubana, en el frente político de Estados Unidos, en el frente internacional y el frente número uno, que es el frente de la resistencia dentro de Cuba. Entonces creo que por la coincidencia de todos esos factores es cuando más cerca hemos estado. Nunca todo va a estar perfecto para el momento de dar el paso del paro, para dar el golpe. Hay que buscar que la mayor cantidad de cosas estén alineadas, pero nunca todas van a estar alineadas. Y eso es lo que me viene a mente, esa es la reflexión que comparto contigo. No tengo una respuesta dogmática porque no sería auténtica, sino es lo que observo y es lo que siento. Y Boronat, déjame hacerte una pregunta. ¿La Asamblea de la Resistencia tiene alguna aspiración política en una Cuba libre? Bueno, la Asamblea es un conjunto de muchas organizaciones. Hay 54 organizaciones de sociedad civil. La mayor parte están dentro de Cuba. Hay diferentes tipos de organizaciones. Hay partidos políticos, organizaciones de lucha. El directorio, que es la organización a la cual yo pertenezco, que ayudé a fundar, el acuerdo del directorio es que en el momento en que sesione el nuevo Congreso Libre de la República de Cuba, el Congreso Constitucional, deja de existir el directorio. El directorio no se va a convertir en partido político, porque pensamos y seguimos pensando que utilizar el nombre directorio con ese legado de lucha que tiene en una contienda partidista no sería rendirle honor a ese nombre. Ahora, muchos de nosotros tenemos ideas y hay un programa de transición de la Asamblea que creo que está muy completo para los primeros 2 años. Y creo que todo cubano tiene derecho a aspirar en una república libre. Fidel Castro nos metió en la cabeza que solamente los comunistas tenían derecho a aspirar en Cuba y a dirigir en Cuba. No, todos los cubanos inteligentes, todos los cubanos con moral, todos los cubanos que tengan un sentido de sacrificio y de entrega a la patria, que quieren lo mejor para Cuba, desde cualquier ideología que sea, tienen el derecho a participar en la vida política de la República. Lo que ha hecho el castrismo es quitarle a la nación cubana, sustraerle grandes pensadores, grandes gente de mucha capacidad de trabajo, de mucho intelecto, que los ha desterrado de la vida nacional porque le convenía a Fidel Castro. ¿Dónde ha ido esa gente? Esos hombres y mujeres, esos jóvenes de todas las razas y de todas las ideologías han ido a triunfar en el mundo. Y la diáspora cubana ha triunfado en el mundo. Donde quiera que han caído los cubanos hemos tenido éxito, salvo en Cuba, porque a Fidel Castro no le convenía que los cubanos de diferentes ideologías pudieran prosperar en Cuba, solamente los de él. Y por ese pensamiento pigmeo, porque la gente se gasta, yo escucho gente decir que Fidel Castro es inteligente. ¿Inteligente para quién? Inteligente para él, como un jefe de la mafia, pero inteligente para la nación cubana, si lo que ha hecho es destruir a Cuba, quitarle sus energías vitales. Lo único que hay que hacer es que ver las estadísticas de Cuba antes y después del 59. El otro día nosotros sacamos un artículo que lo había comentado con ustedes anteriormente, cuando hicimos el último programa, sobre las raíces del hambre en Cuba, de dónde viene el hambre en Cuba. Y eso nos lo publicó en Nuevo Herald y otras publicaciones. Bueno, ahora en uno de los periodicuchos de la dictadura le han dedicado, yo conté 8 páginas responder lo que nosotros pusimos ahí. ¿Tú sabes por qué les requiere 8 páginas responder a una columna? Porque la mentira consume mucho espacio y la verdad consume poco espacio. Entonces le han dedicado páginas y páginas a intentar convencer a los cubanos de lo que no es, de que el país no era más rico antes, de que el país no era más próspero antes, de que los cubanos mostraron una capacidad de prosperidad impresionante. Han hecho todo lo posible para que el cubano olvide su pasado y quién es el cubano. Que cogimos un país desbaratado por la guerra de independencia, destruido, un país en que habían muerto no menos de 200,000 hombres, mujeres y niños por lograr la independencia, un país que estaba destrozado en su base productiva y se levantó. En 10 años estaba esa república produciendo como nunca antes. El negro cubano fue el gran triunfante en nuestra independencia, porque el negro cubano logró posiciones de liderazgo político y económico. Hay que hablar de los millonarios cubanos negros ante la república, como nunca antes había tenido bajo la colonia y como no ha tenido después. Todo eso se hizo en libertad. ¿Era una libertad perfecta? No, no era una libertad perfecta. Tuvimos muchos problemas políticos. Como toda la gente libre e independiente tienen problemas. Que tenemos que aprender de esos problemas para arreglar la república y construirla como nunca antes. Claro que tenemos que aprender. Los polacos aprendieron de sus errores históricos. Miren la clase de país que han levantado. Los israelitas aprendieron de sus errores históricos. Miren la clase de país que han levantado. Y puedo seguir dando ejemplos de eso. Los chinos aprendieron de sus errores históricos y levantaron una democracia ejemplar en Taiwán. Los cubanos somos menos que eso. Los cubanos no podemos levantar un país nuevo y tenemos serios problemas. Tenemos una base productiva destruida,
tenemos la tasa de natalidad más baja de la América Latina, negativa, que eso es muy difícil levantar, a menos que logremos una política a favor de la familia y que deje de desterrar a los cubanos y dividir a los cubanos. Tenemos cosas serias, graves de la nación, el medio ambiente seriamente afectado por la dictadura, eso también requiere un trabajo nuestro. Hay toda una serie de cosas que le urgen a la nación y que no podemos hacerlas bien si está el parásito comunista metido en medio. Y el comunismo cubano ha sido anticubano desde los inicios. Desde los inicios, anticubano, antinacional, antimambí, desde los inicios. El comunismo cubano ha sido un enemigo de nuestra identidad nacional. Recordemos que para los comunistas cubanos, y lo decían al principio, lo que después se dio cuenta que no era político, decían que el verdadero revolucionario era Lenin y que Martí era un fracasado, porque Martí no postulaba la lucha de clase. Entonces, el que niega el programa martiano niega la esencia de la identidad cubana. Y ese es el comunismo que tenemos en Cuba. Que ha creado este hombre nuevo que ni es hombre ni es nuevo, ninguna de las dos cosas. Qué triste. Qué triste. ¿Usted cree que nuestro enemigo ha aumentado los ataques mediáticos y propagandistas en retroceso de aquellos ataques directos contra la integridad personal por las circunstancias del mundo actual? Creo que lo que tú preguntaste, si han continuado los ataques del régimen en contra nuestra. Si han aumentado, si la dimensión, aun estando en esa debilidad que todos sabemos, han aumentado los ataques mediáticos y propagandísticos. No sé si han aumentado. Yo creo que en los últimos meses no siento la misma presión en los ataques que sentía antes. No sé a qué se debe, pero no veo el mismo volumen de ataque en contra de la Asamblea, en contra de nosotros. En cualquier momento eso puede cambiar. En el ambiente, ¿eh? ¿Perdón? Hay algo raro en el ambiente. Es una especie Sí. de esa sensación que tienes de que algo se está gestando, pero no sabes qué es. No, yo creo que ellos están atacando por otras vías encubiertas que ya hemos identificado. Entonces, como están atacando por esas vías encubiertas, disminuyen el ataque público. Eso son, estamos totalmente de acuerdo. Policía bueno y policía malo. Policía bueno y policía malo, sí. Nadie sirve, la única que sirve soy yo no sirvo tampoco. Es una cosa de entretener, el entretenimiento. ¿Y quieres que te diga por qué? Y tú sabes, mi opinión. Porque está ocurriendo un fenómeno que yo no había visto antes. El fenómeno donde se están uniendo, como les llamo yo, tú sabes, mi gente, los reparteros, la gente de reggaetón, la gente de no sé qué, están con los intelectuales. Los intelectuales se están sumando a que el problema de Cuba es el PSC. Ya. No tenemos que hablar de más nada, no vamos a estar de acuerdo con más nada, no importa más nada, pero es el PSC. Se está juntando el cubano común, el común y corriente. Está el que fue a la escuela. ¿Yamila? Se frizó Yamila. Bueno, probablemente, señores, den like, compartan. Recuérdense que hoy esperamos toda una serie de ataques satisfactorios. Ya te frizaste. Sí, no, tú sabes que ya me reportaron el perfil, tú sabes cómo es esto, pero no importa, no importa. Saludos para la gente de la UCI, que tú también estás muerto de hambre y tienes que estar chivateando por una java de pollo. Saludos para ti y para tu mamá. Libertad para ti también, coño. Se están juntando el cubano común, el repartero, el de a pie, tú sabes, ese que no tuvo tiempo de leer el libro porque estaba vendiendo plátano maduro para poder comer. Ese se está juntando con el otro que estudió un poquito más, porque los dos tienen el mismo problema y se llama Partido Terrorista Cubano. Ese es el fenómeno. Por eso yo creo que tú ves que ya no son los medios oficiales los que están atacando tanto, sino los agentes que ellos tienen en las redes sociales, los agentes de opinión a los ataques personales. Porque mira, a la Asamblea de la Resistencia, al directorio, a Boroná, a Luis Zúñiga, a Antunes, hay que pararlos de alguna forma. Hay que inventarle 3 bretes, 2 chismes, 2 jalajalas, cualquier cosa, porque hay que tratar de frenarlo. Que pares de hacer lo que estás haciendo para que me atiendas a mí. Pare todo y atiéndeme a mí. O sea, enfócate en mí y olvídate de lo demás. Olvídate de Cuba, de la dictadura, olvídate de todo. Enfócate en mí y quién es este. Y que, ¿me entiendes? Y ustedes llevan tanto tiempo en esto, llevan con muchas estrategias y, como siempre digo, con resultados. Van a Europa y se ven en el Parlamento Europeo. Van a no sé dónde y están en el otro Parlamento. ¿Me entiendes? La dictadura odia eso, lo odia. La dictadura odia un cubano enfocado. Porque un cubano enfocado es un peligro. Un cubano, uno, enfocado, convoca 10 y abre los ojos 10 cubanos. Y entonces ya no es uno, son 10. Y entonces ya eso es un problema.
Yamila, ¿te acuerdas de la película de ciencia ficción, el Matrix? Que como uno que se despertara, ahí comenzaba al final, eso mismo. Y creo que ese es el fenómeno, Seguir enfocado y convocando, enfocado y olvídate de ataque y olvídate de gente y olvídate de todo, porque si la agenda de alguien eres tú, le tienes miedo a Raúl Castro. Tú te enfocas en mí porque tú le tienes miedo a qué, yo no le tengo miedo a qué, por eso me enfoco a qué, ¿me entiendes? A mí, o sea, me callo. Carlos, todo tuyo. Sí, no, por ejemplo, porque esto yo considero que son conversaciones de altura, ya que estamos aquí. Dentro de toda esta separación social que tenemos dentro de Cuba y dentro de la parte positiva de lo que hemos hablado, también, según su percepción, cuán lejos o cerca estamos de la ruptura militar. ¿Cree existe esa posibilidad? ¿Llegará ese momento o no tenemos esperanza respecto al aparato militar? Y no hablo de la jerarquía ni de las manos manchadas de sangre. Hablo de que hay 85.000 o lo que sea uniformados, que digo yo que tienen 85.000 mujeres, 85.000 madres, 85.000 hijos. Yo, ¿Hemos llegado a algo ahí? Yo creo que primero creo que está muy raro los 28 generales que murieron después del 11 de julio. Yo creo que eso fue una pulga del régimen, del aparato militar. Y creo que el militar cubano que tenga dos dedos de frente y que tenga un corazón patriota, tiene que darse cuenta de que este régimen es enemigo de la nación cubana y que cualquier militar que intente ser un militar honesto y servir al pueblo, ese régimen lo va a clasificar como enemigo. Así que esto es una lucha por la supervivencia. O, como dice Yamila, predomina el partido terrorista cubano, el PSC, o predomina la nación cubana. Y el militar cubano, sobre todo los suboficiales, los que están pegados al pueblo, que piensen que este régimen está haciendo cosas a su beneficio, están dramáticamente equivocados. Si aprietan el gatillo contra el pueblo, lo están apretando en contra de ellos mismos. Así que yo no sé cuán cerca estamos, pero creo que el camino más lógico para un militar cubano es ponerse del lado del pueblo, no de la dictadura. Yo, por ejemplo, el Ministerio del Interior es una maquinaria total y absolutamente creada para la represión y el control interno. Quiero pensar que en las Fuerzas Armadas están los novatos, los reclutas, los que tienen 25 años, los que tienen 30 años, los que tienen 40 años, que bueno, han estado ahí comiendo candela, como quien dice, pero no les han mandado ni siquiera han combatido en Angola, ni siquiera han tenido que ir a una misión y que probablemente pueden estar en la mira para mandarlos a reprimir en la actualidad a Venezuela. Pero, es decir, tenemos como oposición que encontrar dentro de todo el enfoque alguna parte del mensaje también en la que directamente vaya ahí, en la que profundicemos en esa ruptura. ¿Nos falta algo o no es el foco? No merece la pena. Yo creo que la Asamblea ha emitido ya dos mensajes directamente a los militares. Uno de ellos ha tenido más de 100.000 vistas dentro de Cuba. Con gusto lo comparto con ustedes si quieren analizarlo, comentarlo, estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Lo importante es debatirlo. Ese mensaje se hizo en la voz de Luis Zúñiga. Con gusto lo comparto con ustedes y sé que ese mensaje está circulando en Cuba. El régimen se quejó de ese mensaje nuestro. Desde Ucrania, desde Kiev, al lado de los tanques rusos desbaratados por la resistencia ucraniana, le hicimos otro llamado a las Fuerzas Armadas. El régimen se quejó, lo intentó responder agriamente y lo mantenemos. Así que eso es parte fundamental del trabajo, hablar a las Fuerzas Armadas. Hay gente que no entiende esta parte y sabe, y se lo llevan todo por donde no es, pero yo creo que esto es parte del problema. Yo he seguido mucho el trabajo del señor Zúñiga respecto a este tema. De hecho, cuando lo vine aquí se lo felicité en persona porque creo que sí es una de las personas que toca con seriedad este tema. Este tema hay que tocarlo con seriedad. Esto no es ni pasional, ni es, ¿cómo decir?, elementos para estar en la acusadera. Ay, porque tú eres... Ah, no, esto es un tema serio porque realmente es parte de los elementos de las patas que sostienen al régimen en este momento. Y nosotros tenemos que tumbarle las patas. Lo que sí creo que en lo que tenemos que estar de acuerdo todos los cubanos, con uniforme o sin uniforme, es que el patrón ese que tuvo Cuba de que el ejército intervenía repetidamente en la política durante la República nos hizo daño. Queremos un ejército bajo un mando civil elegido, legítimo, autorizado, un ejército que defiende a la nación, más nunca lo que tenemos ahora, un ejército que es el Estado, que interviene en la vida nacional, que somete a los cubanos, o como ocurrió en la República, que el ejército intervino demasiadas veces en nuestra política democrática. Queremos una Cuba civilista, queremos una Cuba que sea una república, queremos una Cuba con separación de poderes y queremos una Cuba donde haya estabilidad. Amén. Amén. Oye, millón de gracias, mi hermano. Gracias por pasarte por aquí, por este canalito. Gracias por dedicarnos el tiempo.
Gracias por todo lo que hacen. Gracias, gracias, gracias. Y tú sabes, aquí estamos. Un segundito. Yo sí quiero decir una cosa aquí públicamente, porque yo a usted concretamente y al directorio le he criticado mucho. Lo he criticado mucho desde mi arrogancia, incluso desde mi ignorancia. Y se lo digo aquí públicamente y que quede grabado. Y lo he hecho porque creo que en mucho tiempo nosotros, algunos de nosotros que somos jóvenes, nos hemos dejado guiar mucho por el discurso establecido o preconcebido. Yo tuve el orgullo y la suerte de verles a ustedes trabajando en un lugar donde creo que se consiguió algo que para mí, lo que todos juntos, los que estaban antes y los que han estado ahora, se ha conseguido ese cambio en ese último año y medio respecto a la postura europea, ese camino que se ha emprendido, que ahora de alguna manera se ve esos resultados, se ve que el mensaje está llegando. Me alegro mucho que ABC haya tenido esa generosidad con ustedes. Todo eso es positivo. Para parar el Tratado de Cooperación, yo tengo que decir que es cierto, cuesta dinero. Sí cuesta dinero. Así que mis disculpas públicas en ese sentido, mis felicitaciones públicas y espero que de verdad sigan con la tranquilidad y la confianza en lo que hacen, que no se han dejado afectar por nada, ni por hablamierdas como yo, ni por otros 20 hablamierdas. Y sin embargo, hoy estamos aquí compartiendo y casi celebrando, no tenemos algo que celebrar concreto, pero sí podemos celebrar que se está caminando en un camino en el que vemos una luz al final del túnel, entre todos. Y eso les honra, ¿eh? De verdad. Ahora nos conocemos mejor y un abrazo para ti de parte mía. ¿Viste? No, para todos ustedes. Una cualidad le cobramos, Corona, no te preocupes. Y tenemos que debatir, doctor, de verdad, nosotros hemos hablado de esto, porque mire, ya para terminar, aquí estuvo Luis Zúñiga hace unos meses y Luis puso un ejemplo sobre, por ejemplo, lo que le faltó a Venezuela la última vez, hablando del paro nacional. Hoy hemos resumido aquí con realidad lo que tenemos realmente a día de hoy, no sabemos lo que puede ser mañana y lo que podemos hacer. Nosotros queremos apoyar. Apoyamos las calles, apoyamos la lucha clandestina, apoyamos que el cubano haga lo que tenga que hacer dentro de Cuba por su libertad y queremos hacer el apoyo pedagógico sobre la importancia de la huelga, el paro nacional, huelga general. El término creo que da lo mismo si la gente entiende el concepto, porque creo o creemos que ahí vamos a rematar la faena. En lo que le podamos ayudar, aquí estamos. En cuanto al plan de transición y todo eso, la otra vez hablamos, usted estaba por teléfono y tal, está invitado, venga, hablemoslo, discutámoslo. Esto es una opinión personal, yo defiendo la restauración íntegra del orden de la Constitución de 1940. Usted dijo que no tenemos instituciones, yo no voy a negar la mayor, pero creo que ese debate público es saludable para algo que en estos momentos ha cuajado en toda la oposición y parte de la sociedad cubana, que es el debate constitucional. Independientemente de estar de acuerdo o a favor, se habla de libertad, de separación de poderes, de la República de Cuba, de la República Constitucional, y eso es parte de recuperar la identidad nacional que casi la dictadura nos ha arrancado. O sea, que sepa, váyase de aquí con esa mano tendida respecto a ese tema.